Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga en este día, en esta noche. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Una vez más por la oportunidad que se nos extiende, ¿verdad? De poder traer la palabra del Señor, un mensaje que sé que va a ser edificación para nosotros, para la iglesia del Señor y para todos aquellos que han tenido a bien, ¿verdad? Escuchar y ver este video. ¿Verdad? Para ello vamos a orar, pero antes quisiera que fuéramos al libro de Éxodo y vamos a estar buscando en el capítulo 33, el versículo 12, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 17. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca de este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amados hermanos, ¿verdad? Quiero que oremos dándole gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por esta bendición que se extiende a cada uno de nosotros en este momento. Y oro, mi Señor, porque tu Santo Espíritu guíe, oh Dios, todo cuanto se vaya a hacer. Señor, que tu presencia hoy nos acompañe y que usted, mi Señor, Padre de la gloria, sea mi Rey, el que traiga ese mensaje de vida, de esperanza, de edificación para cada uno de nosotros. Oro en este momento y tu siervo, mi Dios, en este momento se hace a un lado para que tu Espíritu Santo sea hoy que ministre para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como preámbulo a este pasaje, vamos a ver el personaje, uno de los personajes más importantes para el pueblo de Israel, hasta la actualidad. Y no es nada más ni nada menos que quién, que Moisés. Moisés, aquel hombre, ¿verdad?, que fue usado por Dios y amado y escogido por Dios. Vamos a ver que en el contexto de este pasaje, Moisés se convierte por ser un hombre que habitaba, que amaba habitar en la presencia de Dios, se convierte en un hombre con la capacidad de interceder, de hacer que las decisiones con lo que Dios en algún momento, ¿verdad?, había considerado como elemento de juicio para su pueblo, cambiara. Y esto lo vemos desde el capítulo 32, donde veremos a Moisés intercediendo por el pueblo, porque éste se había volcado, ¿verdad?, a adorar la imagen de un becerro, ¿verdad? Y en ese momento, cuando Moisés ve esta imagen, que se enoja y se encoleriza, Dios en ese momento fue tanto el desagrado y desaprobación que Dios tenía, que estaba dispuesto a destruir o a deshacer, ¿verdad?, ese pueblo que acompañaba a Moisés. Y le decía a Moisés, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar ese pueblo y te voy a dar otro. Pero Moisés intercede por el pueblo, intercede para que Dios, ¿verdad?, no cumpla la demanda que había declarado. Entonces Dios, en el capítulo 32, otorga y extiende, ¿verdad?, uno de los atributos más grandes y más hermosos que hay en Dios y que debe haber en la vida del creyente, que es la misericordia. Y esto nos lleva ahora al capítulo 33, donde Dios
a pesar de que guarda, ¿verdad? Libra al pueblo de juicio, de muerte, le dice al pueblo, primero lo que le dice es que cumpliría su promesa, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de cumplimientos de promesa. Cumpliría por lo que había prometido a Abraham, por lo que había prometido a Isaac, a Jacob. Amén. Y cumpliría esa promesa de llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida, a que la obtuviera, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a ver que en medio de esta nueva dirección, nueva decisión de Dios, observamos que Dios señala como condición que si bien ellos verían, ¿verdad? Y tomarían la tierra que Dios le había seleccionado, Él no estaría con ellos. Y es aquí donde surge la parte central de este pasaje, ¿verdad? Donde el mismo Moisés, ahondado al pueblo, ¿verdad? Se humillan y esa humillación trae reconocimiento, esa humillación trae que Dios considere, ¿verdad? El cambiar su decisión y posteriormente entonces decide ir y acompañar al pueblo en esta gran travesía. Entonces, esta manifestación de la misericordia de Dios, la cual, como dije, es uno de los más grandes atributos que Dios tiene, ¿verdad? Muestra, ¿verdad?, como un hombre que anhela, que busca, que ama la presencia de Dios, puede hacer que las cosas cambien el curso normal. Es decir, puede hacer que las cosas sean diferentes. Y por eso el nombre de este mensaje. El nombre de este mensaje es: el que ama la presencia de Dios siempre hará la diferencia. Moisés es caracterizado indirectamente de que estaba dentro del pueblo, como hombre que amaba la presencia de Dios, siempre hacía la diferencia. Vamos para ello, ¿verdad? Desglosar el tema en 2 puntos solamente. Lo primero, vamos a ver como a Moisés como ese hombre, como ejemplo de ese hombre que ama la presencia de Dios. Vamos a ver las características del creyente que ama la presencia de Dios. La primera dice de la siguiente manera: el creyente que ama la presencia de Dios reconoce su condición espiritual y obedece a Dios. Vamos a observar que dice capítulo 33, versículo 6. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Vemos aquí, ¿verdad? Dice el versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué está ocurriendo en este versículo? ¿Qué está señalando o qué está diciendo Dios y qué está haciendo el pueblo? En este momento Dios está declarando, ¿verdad?, lo que el pueblo había hecho, porque si hay algo que Dios hace cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos desviamos, es que nos confronta. Entonces vemos a Dios confrontando al pueblo, señalándole que era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo inestable, un pueblo desagradecido, un pueblo que olvidaba rápido. Amén. Y en esta declaración que Dios hace, vemos al pueblo, lo primero que hace es reconocer. Él reconoce, ¿verdad?, su condición. Reconoce su condición espiritual. Reconoce que efectivamente le había fallado a Dios. Es lo primero que el pueblo hace. Reconoce porque si hay algo que tiene que ser como elemento antes del arrepentimiento, es reconocer la falta o reconocer nuestra condición. Y es bueno saber que esta característica debe habitar en todo hombre o mujer que ama la presencia de Dios. Debe poder uno reconocer, ¿verdad?, qué condición hay espiritual hay en mí. Si estoy débil en mi fe, si estoy dudando,
si de repente no estoy orando como Dios quiere que lo haga, si lo estoy haciendo de manera metódica, si de repente me cuesta leer la palabra de Dios, si me cuesta estar en un tiempo con Dios, solamente lo limito a tiempos el tiempo que puedo sacar para estar con Él. Si hay una condición que está ocurriendo en nuestra vida, ¿verdad?, que pueda limitar nuestra relación, el hombre que está en la presencia, la mujer que está en la presencia de Dios, tiene que reconocerlo. Porque es el primer paso que lleva a que Dios, ¿verdad?, pueda ayudarnos, pueda levantarnos, pueda darnos ese ánimo que necesitamos, pueda darnos esa palabra que necesitamos, pueda darnos ese aliento que necesitamos. Y lo segundo, ¿verdad?, que el pueblo hizo fue que obedeció a lo que Dios dijo. Fíjense lo que dice allí. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Dios le dijo, no quiero que ahora se despojen. Y cuando está hablando de esos atavíos, estamos hablando de todas aquellas cosas que llevaban ellos encima, que habían obtenido de Egipto, ¿verdad? Recuerden que Dios le había rescatado a su pueblo con mano poderosa y los había enriquecido prácticamente. Los egipcios les habían dado oro, les habían dado, me imagino, vestidos, ropas, le habían dado cuantas cosas, ¿verdad?, para que ellos se fueran y, ¿verdad?, y la maldición se levantara del pueblo de Egipto. Entonces ahora Dios le está diciendo, recordándole, ¿sabes qué? Esas son las bendiciones que yo te di, pero ahora quiero que te despojes de ellas. Porque quizás en tu mente y tu corazón solamente estaba contento o agradecido con Dios cuando veías que Dios te bendecía. Pero Dios dice, quiero que ahora te despojes de ella. Quiero ver qué hay en tu corazón. Quiero que verdaderamente me busques por lo que soy, ¿verdad? ¿Y qué hace el pueblo? Dice el pueblo que obedeció. Dice que se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. En el monte donde Dios se había presentado a Moisés, de ese lugar se despojaron de todos esos atavíos. Amén. Si hay algo que en el hombre o mujer de Dios es un atributo, es una característica en el hombre que ama, que busca, que está en la presencia de Dios, es que obedece a Dios. Amén. Si hay algo que nos acerca a ver la gloria de Dios, a ver a nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, encaminarse, si hay algo que encamina nuestra vida secular, si hay algo que cambia el entorno a la gente con la cual estamos, ¿verdad?, es cuando obedecemos a Dios. Cuando estamos dispuestos, ¿verdad?, primero a reconocer si hay alguna falla, si hay algo que espiritualmente necesite o me falte, y después esté dispuesto a ¿qué? A obedecer a lo que Dios dice. Porque si Dios explorar nuestra necesidad y hacérsela saber a Dios, nos comunica lo que tenemos que hacer, si no lo hacemos, creo que el trabajo que Dios quería hacer va a quedar a media. Porque lo reconocemos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Y es una parte complicada, ¿verdad? Porque a veces Dios, para poder que esa vida espiritual se enmiende, para poder que esa condición que está afectada se enmiende, ¿verdad? A veces nos hace hacer cosas que se nos pueden parecer difíciles o se nos puede parecer imposibles o nos puede parecer como una carga. Cosas como perdonar, cosas como, ¿verdad?, tomar una dirección que a mi primera vista no sea la que yo quiero, pero es la que Dios quiere. Lo segundo que vamos a ver como característica, ¿verdad?, del creyente que ama la presencia de Dios, es que cualquiera que busca, dice, el que ama la presencia de Dios lo busca cualquiera sea las circunstancias. Vamos a ver versículo 33, versículo 7 en la parte B, en la segunda parte. Y dice así, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Recuerden que en el pasaje que hemos leído, lo que ocurrió es que el pueblo pecó y ese pecado, aunque Dios lo perdonó, no se podía pasar por alto. Entonces, ya Dios que originalmente la tienda donde Dios descendía, donde manifestaba su presencia, ahora Moisés
por dirección de Dios, la saca fuera del campamento. ¿Por qué? Porque el pueblo había fallado. Pero entonces es en este momento, ¿verdad?, que ahora Dios designa ese tabernáculo o ese lugar, que no es el final tabernáculo, sino lo que se conoce como el tabernáculo de reunión, porque es el lugar que Dios ahora establece para reunirse con Moisés. Y no solo eso, para que aquel que necesitaba, ¿verdad?, escuchar a Dios, necesitara preguntarle algo a Dios, pudiera llegar a ese tabernáculo. Pero tenía que salir ¿de qué? Del campamento, tenía que salir del área corrompida en la cual se encontraba, tenía que salir del pensamiento pagano que a veces los hacía dudar, los hacía desear otros ídolos, desear tantas cosas que desagradaban a Dios. Entonces, ¿verdad?, vemos como segundo elemento que para ellos, que tenía que buscar, el que ama la presencia de Dios, como dice aquí, debe aprender a buscarlo cualquiera sea la situación. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo le había fallado a Dios. El pueblo, Dios había hecho una separación, pero no le había dicho que no podían buscarlo. Tenían que buscarlo. Pero ahora, en lugar de encontrarlo en el lugar cercano a donde estaban, tenían que salir de ese lugar y tenían que ir, ¿verdad?, a un lugar que Dios había designado. Si hay algo que caracteriza al hombre, ¿verdad?, que ama la presencia de Dios, es que siempre anda buscando de Dios. Está buscando de su voluntad. Está buscando conocer sus propósitos. Está buscando y anhelando, ¿verdad?, saber qué tiene Dios para su vida o qué quiere que Dios haga en su vida. Amén. Entonces, esta cualidad es importante porque toda persona que anhela la presencia de Dios siempre debe anhelar buscarlo. En las noches, en las mañanas, en el trabajo, en el momento que va en el carro, siempre tiene que anhelar buscar a Dios. Número 3, el creyente que ama la presencia de Dios inspira a otros a adorar a Dios. Busquemos el capítulo 33 y el versículo 10 dice de la siguiente manera. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué ocurría? Estaba el tabernáculo de reunión, el lugar donde Moisés se reunía con Dios, y que estaba abierto para que todo aquel que quisiera conocer la voluntad de Dios, que quisiera consultar a Dios, pudiera ir. Pero lo que ocurría era que cuando Moisés se disponía a ir a ese tabernáculo, dice la palabra que la nube, ¿verdad? Recuerden que la nube cubría el pueblo, cubría como columna de nube, cubría el pueblo de día, ¿verdad? Así lo guardaba de las altas temperaturas del día, ¿verdad? Ahora está señalando que esa nube, ¿verdad, amados hermanos? Esa nube que cubría a todo el pueblo y que tenía como finalidad direccionar al pueblo, ahora al momento que Moisés se dirige al tabernáculo, ¿verdad? También se dirigía esa nube a ese lugar del tabernáculo. Y cuando Moisés entraba, esa nube descendía en la entrada del tabernáculo, haciendo ver que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Imagínense ese pueblo, imagínate la admiración de esas personas a ver tan tremendo respaldo que Dios estaba dando a este hombre. Por eso que el libro de Hebreos, vemos al escritor de Hebreos tratando con la iglesia, con lo que era los judíos que se habían convertido, y les trata de mostrar, les muestra por las escrituras cómo Jesús era superior al Moisés que ellos conocían. Es que el Moisés que ellos conocían, la tradición señalaba que era un hombre que podía mover la voluntad o los designios de Dios a favor del pueblo. Entonces, es en ese momento, ¿verdad?, que viendo ese pueblo, viendo cada familia, dice que no salían de sus tiendas, sino que a la orilla, ¿verdad?, en la entrada de sus tiendas, se asomaban, ¿verdad? Como cuando hoy por hoy ocurre, dice por ahí que nosotros como panameños somos bastante curiosos, ¿verdad? Si usted ve un tranque enorme,
Y cuando usted ve el tranque, son 2 carros, pero 50 carros que pasan viendo qué fue lo que pasó. Entonces, asimismo, esta gente, ¿verdad? Salía y miraba, ¿verdad? Y admiraba eso que se estaba dando. Admiraba ese acto sobrenatural que giraba en torno a Moisés. Pero al ver lo que dice la palabra, miren lo que dice, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y viendo en todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La gente veía a un hombre que buscaba la presencia de Dios, que amaba la presencia de Dios, que se acercaba a Dios, que lo buscaba. Amén. Y cuando veían a ese hombre, era una inspiración para que la gente adorara a Dios. Amados hermanos, nosotros como hombres y mujeres de Dios, como la iglesia de Jesucristo, somos llamados, amados hermanos, donde quiera que vayamos, a ser una inspiración para que otros adoren a Dios. Amén. La gente que ve tu familia, te ve con tu casa, la gente que ve cómo tú te conduces, ¿verdad? Amén. Está como ese pueblo contemplando, ¿verdad? Contemplando ese acto sobrenatural de Dios que transformó tu vida. Esa gente que algún día, si acaso te veía saliendo a comprar una caja de cerveza o qué sé yo, cuando estabas en el mundo, ahora, ¿verdad? Se admira y ahora dice, ¿sabes qué? Hay un Dios que puede hacer grandes cosas. Yo miro cómo esta persona era de esta manera y ahora que camina con Cristo, ahora que adora a Dios, ahora que busca su presencia, aleluya, solamente tiene palabras de edificación, solamente tiene palabras de consuelo, solamente tiene palabras de ánimo para mi vida. Amén. Cuando nosotros como hombres de Dios, como personas que anhelamos su presencia, ¿verdad? Vivimos una vida que agrada a Dios, vivimos esa vida trazada para, ¿verdad? Trazada por la palabra de Dios para que cada hijo de Dios, ¿verdad? Sepa cómo conducirse, sepa cómo conducirse en su hogar, en su familia, en su trabajo. Amén. Eso inspira a que los demás adoren a Dios. ¿Te recuerdan la viuda, verdad? Esa viuda que cuando pasó desapercibido, Jesús le dijo, ¿alguien ha visto lo que ha hecho esta mujer? ¿Alguien la ha visto? Una mujer que pasaba desapercibida, pero el mismo Señor recalcó las virtudes que había en ella, ¿verdad? Y que eran dignas de alguien que sabía adorar a Dios. Estás dado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, más ella dio de lo único que tenía. Esos son el tipo de personas, ¿verdad?, que buscan la presencia de Dios y que hacen la diferencia. Son el tipo de personas, ¿verdad?, que cuando las ven, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, diezmar, ofrendar como esa viuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, como tercer elemento, ¿verdad?, que el ama la presencia de Dios inspira a otros a adorar a Dios. Cuarto, el creyente que ama la presencia de Dios es capaz de interceder por los demás. Capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Vemos como lo habíamos dicho antes en la introducción, desde el capítulo 32, está Moisés intercediendo, hablando de a continuo. ¿Sabes qué? Dios, perdónalo. ¿Sabes qué? No sea que las naciones escuchen que no pudiste sacar, sacaste a tu pueblo y no pudiste conservarlo, cuidándole la reputación a Dios. Eso, ¿verdad? Es aquel que ama la presencia de Dios, pero que también es un intercesor. ¿Sabe a qué, amados hermanos? Usted y yo, bendito Dios, en este tiempo de pandemia en la cual hay tantos problemas, hay tantas enfermedades, hay tantas situaciones de depresión, hay tantas situaciones en el hogar que están dividiendo a la familia, aleluya, en estos momentos en los cuales muchas personas, ¿verdad?, muchas parejas, muchos matrimonios están pensando en separarse, muchas personas que tienen deudas están pensando en hacer cosas ilícitas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, somos los encargados para interceder por ellos, para interceder por esas almas, la cual Dios en su corazón y en sus propósitos están establecidos que vengan a sus pies. Interceder por esa alma de ese familiar, interceder por ese hijo, interceder por ese hermano, interceder por ese compañero de trabajo, interceder
por esa persona, ¿verdad?, que está perdida en el vicio cerca de tu hogar, por esa un joven que se prostituye, por ese drogadicto, ¿verdad?, que hoy por hoy no quieren saber de él en su hogar, en su familia, en su casa. Cada uno de nosotros, como hombres que anhelamos la presencia de Dios, tenemos que ser intercesores delante de Dios. Como padres, no queda opción para interceder por nuestros hijos. Como padre, todos los días intercedo por mis hijos. Punto de que mi hija, cuando hay una situación difícil en su trabajo, y me llama, papá, ora por esto. Hasta la jefa le dice, Marina, llama a tu papá para que ore por tal cosa. Vamos a tener una audiencia que ore para que esto y el otro. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda que como hijos de Dios, como aquellos que amamos su presencia, seamos intercesores. Dice como quinto punto, el que ama la presencia de Dios busca dirección de Dios. Capítulo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Fíjese cómo Moisés se presenta delante de Dios. Si yo he agregado gracia delante de ti, si me has considerado, si lo que yo te estoy pidiendo lo has tomado en cuenta, ¿verdad? Dice, permite ahora, muéstrame ahora tu camino, tu dirección. Amén. Aquel que ama la presencia de Dios es aquel que quiere que Dios lo dirija, que está dispuesto a ser guiado por Dios en cada paso de nuestra vida. En tu ministerio, Él quiere ser quien te guíe. En tu vida familiar, Él quiere ser quien te guíe. En tus metas, Él quiere ser quien te guíe. Amén. En tus relaciones interpersonales con la gente que está en tu entorno, en tu casa, Él quiere ser quien te guíe. Amén. Es aquel que siempre anhela ser guiado por Dios. En toda mi vida ministerial y de empresario, siempre al primer lugar que voy es a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces me han propuesto negocios que mira esto, lo otro, yo financio esto, lo otro, es una buena oportunidad, esto, lo otro, pero siempre lo pongo en la presencia de Dios. Y la mayoría de las veces, créanme, amados hermanos, Dios me dice no. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que ven cuando ven en ti esa gracia, ven en ti ese potencial que Dios pone en nuestras vidas, ¿verdad? Quieren también compartirla contigo. Pero es importante que solamente lo hagas cuando hay una dirección de parte de Dios. Entonces, el que ama la presencia de Dios siempre buscará la dirección de Dios. El último punto, el creyente que ama la presencia de Dios lo prefiere a Él antes que sus beneficios. Éxodo capítulo 33, versículo 15 dice de la siguiente manera. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta frase que dijo Moisés pareciera hasta ser desafiante, ¿verdad? Delante de Dios. Que un hombre le diga a Dios lo que tiene que hacer prácticamente. Le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Déjame aquí. Para ello se requiere valentía, para esto se requiere persistencia, para esto se requiere convicción. Pero lo que pasaba es que este hombre que amaba estar en la presencia de Dios, prefería, ¿verdad?, tener al dador de la bendición antes que tener la bendición. Él prefería saber que Dios, aunque hubiese problemas, aunque hubiesen guerras, aunque hubiesen gigantes, estuviera con él, a tener todas esas victorias y que Dios no estuviera con él. Entonces, amados hermanos, nosotros como siervos de Dios, como hombres y mujeres que amamos su presencia, es importante, ¿verdad?, que primero pongamos nuestra mirada en Dios antes de los beneficios. Muchas personas he conocido que han venido a los pies de Cristo con necesidades, con peticiones,
Pero al momento de que se han dado, se han cumplido esos anhelos, muchos no han perseverado. Muchos no se han mantenido. Muchos no han continuado, ¿verdad? Cuando vemos a Judas entregando al Señor, ¿en quién puso su mirada? En los beneficios que tenía al entregar al Señor, en lugar de aprovechar, compensar, ¿verdad?, en estar junto al Señor. Entonces, aún dentro del pueblo de Dios, podemos encontrar personas movidas por Dios, por lo que Él puede dar y no por lo que Él representa. O sea, aquel que ama la presencia de Dios pone en primer lugar Dios y después la bendición. Porque cuando tenemos a Dios, tenemos todas las cosas. Y ahora voy a hablar los beneficios del que ama la presencia de Dios. Número 1, el creyente que ama la presencia de Dios es aquel que Dios cumple sus promesas. Dice el capítulo 33, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti un ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Vemos aquí, ¿verdad?, que aunque el pueblo lo había decepcionado, a que el pueblo se había volcado a la idolatría, ¿verdad? Cuando Dios lo libra de la muerte, mantiene vigente, ¿verdad?, su promesa. La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Si Dios te ha hecho promesas, Dios te ha dicho: ¿sabes qué? Voy a hacer la obra en tu hogar, en tu familia, en tu finanza. Si a pesar de esta pandemia hoy no tienes trabajo y Dios te ha dado una palabra en este día, y Dios te dice hoy, te ha dicho: yo te voy a levantar, yo te voy a sacar de ese lugar, yo te voy a librar de esas deudas, yo te voy a dar aquellas cosas que anhela tu corazón, yo te voy a hacer ver las cosas que quiero hacer en tu familia, en tus hijos. Amén. Si Dios te lo ha prometido, Él lo cumple. Porque si hay algo que hace Dios a los hombres y mujeres que anhelan su presencia, es que Él cumple sus promesas. Número 2, y con esto ya estamos terminando, el creyente que ama la presencia de Dios, Dios le dará descanso. Y Él dijo, dice la palabra en 33:14, y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si hay algo que hoy necesitamos en esta vida, en este tiempo tan ajetreado, en este tiempo en la cual hay tanto apremio de un buen trabajo, del bono solidario, de que los bloques se abran, de que las personas se cuiden. Si hay algo que en todo este mundo tan complicado, este tiempo tan complicado en que estamos, que necesita el hombre de Dios, que necesita el pueblo de Dios, que necesitamos los cristianos, es poder descansar. Pero el descanso que Dios da, ese descanso que te da tranquilidad, esa es la palabra que dice que Dios da paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener los problemas que tengas, pero si estás convencido de que Dios está en este asunto, que Dios está contigo, que Dios va a cumplir sus promesas, tú puedes tener ese descanso que Dios te quiere dar. Y como tercero, el creyente que ama la presencia de Dios, a él es a que Dios extiende su gracia. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vemos aquí, ¿verdad?, a Moisés adquiriendo el beneficio, adquiriendo todo aquello cuanto le había pedido a Dios. ¿Por qué? Porque había adquirido gracia. Si hay algo que el hombre, la mujer de Dios, el cristiano que anhela la presencia de Dios, que ama estar en la presencia de Dios, va a obtener, es la gracia de Dios. Esa gracia que, ¿verdad?, que abre las puertas y dice la palabra: nadie puede cerrar. Esa gracia que permite, bendito Dios, que tus hijos, ¿verdad?, puedan servir al Señor. Esa gracia que permite, ¿verdad?, que tú, oh Dios, ¿verdad?, tú puedas alcanzar las metas que te ha propuesto en Dios cumplir. Es esa gracia la que permite a aquella persona que por muy
mala o muy equivocada que haya estado en la vida, cuando conoce a Jesucristo, esa persona puede ser usada de manera sobrenatural por Dios. Es la gracia de Dios, aquello que Dios siempre promete. Cuando el hombre extiende su mano de fe hacia Dios, Dios contesta con su gracia. Amén. Por último, el creyente que ama la presencia de Dios es apartado para él. Y dice el capítulo 33, versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Si hay algo que el hombre que anhela la presencia de Dios va a obtener de parte de Dios, es que Dios nos va a apartar. Nos va a apartar para propósitos, nos va a apartar para cumplir grandes y nuevas cosas. Amén. Ahora que vamos a abrir nuevamente nuestra iglesia, Dios tiene un norte, Dios tiene una dirección, Dios tiene un propósito que ha hecho, que va a ser en cada uno de nosotros, que se va a cumplir, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pedimos, y es por eso que Dios nos ha apartado a cada uno de nosotros, para que seamos parte de lo que Dios va a hacer. Él te ha apartado para ese gran ministerio que Él tiene para tu vida. Él te ha apartado para esa bendición que tiene para tu familia. Él te ha apartado para que tú sirvas a Dios según su voluntad. Concluye de esta manera. Moisés llegó a hacer la diferencia por ser un hombre que amaba estar en la presencia de Dios. Contaba con un privilegio que pocos lograron tener. Pero ahora nosotros, la iglesia de Jesucristo, podemos estar en cualquier momento, en cualquier lugar, y hoy como hijo de Dios hacer la diferencia en un mundo que tanto lo necesita. Tenemos el reto de compartir esa gracia que puede llevar a muchos al cielo. Amén. Hoy por hoy, como personas que estamos en la presencia de Dios, tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo, de ser instrumento de bendición para que otros alcancen la gracia que un día alcanzamos. Amén. Amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición. Pero antes de terminar, quiero orar para que el Espíritu Santo de Dios logre hacer en tu vida todas aquellas cosas que hoy la palabra nos ha ilustrado. Señor, gracias te doy. Bendigo, Señor, este momento. Bendigo, Dios, esta palabra que tú nos das. Y oro, mi Señor, porque, mi Dios, queremos ser esos hombres, esas mujeres apartadas para ti, mi Señor. Porque queremos ser hombres y mujeres que anhelen estar en tu presencia. Que tu presencia, oh Dios, nos acompañe en todo lo que vayamos a hacer. Ahora en este nuevo reto que tenemos en la obra que nos has dado, en la iglesia que tú nos has dado, Señor, permítenos, Dios, ver tus maravillas. Permítenos ser personas perseverantes y confiar, mi Señor, que lo mejor, mi Señor, está por venir. Oro en este momento para aquel que tiene desánimo, reciba ánimo. Oro en este momento para aquel que se encuentre cansado, hoy encuentre descanso. Oro, mi Dios, para aquel que se encuentre frustrado, hoy pueda encontrar nuevas expectativas y esperanza. Oro, mi Señor, Padre de la gloria, para el santo, para que aquello, mi Señor, por la cual tú moriste en la cruz, mi Señor, que es la salvación, podamos compartirla a todo aquel que la necesita. Señor, necesitamos tu presencia. Señor, que este culto que tenemos el día domingo, Señor, tu presencia nos acompañe, tu presencia nos llene. Señor, con expectativa esperamos ese día y oramos, Señor, porque sabemos que las mejores cosas están por venir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.